La Iglesia Evangélica Emaús, Fuente de Salvación. El Ministerio Evangelístico La Palabra de la Reconciliación. Y el Instituto Bíblico Seminario Teológico Emaús te invita a escuchar por esta tu emisora la Palabra Diaria con el pastor y maestro Berry Chaviedo. Está atento a lo que Dios va a ministrar a tu vida. Entonces, ya podemos decir claramente nuestro primer punto del mensaje de hoy. Este mensaje que recibe por título de la sequía a la abundancia. El primer punto para pasar de la sequía a la abundancia, porque estoy seguro de que usted quiere pasar de la sequía a la abundancia. Usted quiere pasar de la aridez a una vida fructífera. Usted quiere pasar de los momentos de tribulación a momentos de celebración y de regocijo. Usted quiere pasar de la tristeza a la alegría. Usted quiere pasar este momento que está viviendo, quiere pasarlo a un momento de celebración en el nombre del Señor. Entonces lo primero que tiene que hacer es oír como oyó Elías, es oír con los oídos de la fe. Cierre sus oídos a lo que el mundo dice. Yo siempre lo he ilustrado, lo he presentado como el Señor me lo ha permitido en prédicas que me ha llevado a desarrollar por su gracia, y he puesto la ilustración de un jugador en eso conocido como las grandes ligas. Sucede que sale ese jugador, y no solamente en las grandes ligas, estoy hablando del béisbol, sino también en el básquetbol o en cualquier competición donde hay público. Sucede que, imagínense esos grandes estadios, miles de personas están allí y están gritando, haciendo bullicio. Sale alguien a batear, otro a pichar, salen los jugadores en el béisbol, salen los otros en el básquetbol, pero sucede que hay unos que gritan a su favor y hay otros que están en contra. Hay unos que quieren que acierte el lanzamiento y otros quieren que falle en lo que va a realizar. Ahora, estos jugadores no tienen que ser solamente muy buenos jugadores y hábiles y diestros en la práctica de su deporte, sino que tienen que haber aprendido algo que se llama concentración. Sucede que la concentración es fijar la atención en lo correcto. Oiga eso, la concentración es fijar la atención en lo que se está haciendo, en lo correcto. Sucede que ellos no pueden concentrarse en aquel que le está gritando improperios. Algunos los insultan, otros lanzan cosas al terreno de juego, y ellos tienen que centrar su atención en la jugada que van a realizar, en lo que ellos salieron para hacer. Eso lleva un tiempo de entrenamiento para que no se desconcentren, de tal manera que cuando se está en el básquetbol, inclusive ellos van a hacer un lanzamiento y las personas que están en el público llevan objetos que mueven, que llevan la finalidad de llamar la atención del jugador, de tal manera que falle en su lanzamiento. Y permítame usar esa ilustración, como ya dije, para que nosotros podamos entender en qué consiste nuestra lucha espiritual. Nuestra lucha no es solamente que se presente un demonio frente a nosotros. Nuestra lucha no es solamente que el diablo venga contra nosotros a atacarnos y debemos resistir con la armadura de Dios, sino que nuestra lucha consiste en que podamos concentrarnos en lo que debemos estar concentrados, en fijar nuestra atención en donde tiene que estar fija. Entonces el diablo va a hacer lo que sea para desconcentrarlo. Usted está fijo de que Dios va a restaurar su matrimonio, de que Dios va a bendecir su familia. Pero ¿qué es lo que hace Satanás? Tratar de llevar su atención a otra cosa. Que vea que cambios no están sucediendo, que vea que no está ocurriendo nada, que nada está mejorando, sino que está empeorando la situación. Y si usted se distrae con esto, entonces su atención se desvía y su fe se debilita y usted no ve la gloria de Dios. Entonces dice, pero si yo soy un creyente, pero si yo soy alguien que mantiene su confianza y su esperanza en el Señor, ¿cómo es posible que no veo la gloria de Dios? ¿Por qué no veo la gloria de Dios? Les quiero decir, entonces, de parte de su Señor,
un mensaje que puede cambiar su vida. Y es que usted se está desconcentrando. Ha quitado su atención de donde debe estar y la ha colocado en lo que no debe. Si una persona pasa y se para frente a un público y no va concentrado en lo que va a hacer, sino que ve la cantidad de personas que le están viendo, la cantidad de personas que le están observando, ve caras indiferentes, ve caras queriendo decir yo lo puedo hacer mejor, ve otros que son incrédulos a lo que usted está diciendo, entonces usted se desconcentra. Eso inclusive es necesario saberlo cuando usted se dirige a un público para predicar. Dios me ha dado la oportunidad de estar al frente de la prédica en campañas evangelísticas y usted observa que hay personas que están allí prestando la atención y están allí asintiendo con su cabeza que lo que usted dice es verdad. Pero hay otro grupo de personas que están indiferentes, hay personas que están oyendo la predicación del evangelio y en vez de creer se están burlando, otros están indiferentes, otros están incrédulos y otros están hablando de usted. Y si usted se desconcentra, entonces pierde el hilo del mensaje que traía y podía ser un mensaje realmente dado directamente por Dios y usted no va a poder entregarlo porque se ha desconcentrado. Ha fijado su atención en donde no debe estar. Entonces ahora voy directamente a llamar su atención precisamente en preguntarle, ¿se está usted distrayendo? ¿Ha caído en la trampa de Satanás de desconcentrarse de lo que Dios le ha entregado, de lo que Dios le ha dado y las promesas que Él le ha hecho para que usted le preste atención al público que le rodea? Para que vea las bambalinas de los que están a su alrededor tratando de que usted se desconcentre. ¿Cuántas veces estamos seguros de la bendición de Dios y entonces alguien lo arrastra a una discusión, lo arrastra a un pleito, su esposa o esposo lo desconcentra con sus reclamos, con sus exigencias, sus hijos lo provocan con su conducta, lo desafían con su conducta? Si usted tiene un liderazgo en la congregación, entonces siempre va a haber un grupo de personas que lo van a querer desconcentrar del trabajo que usted está realizando para que usted desvíe su atención y en vez de servirle a Dios se enrede en pleitos y contiendas. Esta es la historia de la iglesia hasta hoy y no podemos permitir que después de todo este evento mundial que el Señor ha permitido que acontezca y donde muchos nos hemos tenido que quedar esperando para ir nuevamente a la congregación, usted no puede regresar allí otra vez a seguir en lo mismo, a desconcentrarse de ir a la iglesia, a oír la voz de Dios, que era el propósito original cuando usted va a alabar al Señor, a oír y recibir lo que Dios tiene para usted, pero usted se desconcentra porque hay un hermano que tiene problemas con usted, hay otro que murmura de usted, hay otro que no lo saluda, hay otros que están levantados haciendo otra cosa en contra de la obra de Dios y usted se desconcentra. Entonces usted no recibe lo que Dios tiene para usted. Entonces su vida sigue en sequía, su vida sigue agrietada y cuarteada por la sequedad de la ausencia de la gloria de Dios. Pero la Biblia dice que el que ha creído en Él, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Por qué esa realidad no se manifiesta en nosotros? Porque nos dejamos desconcentrar oyendo a quien no debimos. Entonces ahora le invito en este primer punto a oír a Dios y creer y repetir lo que Dios dice. No importa que todos digan que hay sequía, diga usted lo que es conforme a la palabra de Dios y créale a Dios, crea en que esa palabra que le ha dado no solamente la ha dicho, sino que Él es fiel para cumplirla. Bendito sea el nombre del Señor. Y si Dios le ha dicho que restaurará su matrimonio, y si Dios le ha dicho que salvará su familia, y si Dios le ha dicho que nada va a faltar en las necesidades que puedan venir a su vida, entonces no repita lo que los demás dicen, que esto es un desastre, que esto es una calamidad, que vamos a morir de hambre, que va a pasar esto o aquello. No se haga eco de esa voz,
voz, no repita lo que Satanás quiere que usted repita. Crea lo que Dios ha dicho y entonces usted empezará a oír lo que los demás no oyen. Y mientras el mundo oye una decadencia total en todo lo que le rodea, repito una expresión que dije hace unos momentos, usted oirá los pasos de su maestro que se acerca, oirá los pasos del Señor que viene a buscar a su iglesia. Oh, gloria sea dada al nombre del Señor. Ahora, en segundo lugar, le quiero señalar que para pasar de la sequía a la abundancia es necesario que ocurra algo. Dice el verso 42 del capítulo 18 del primer libro de Reyes. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. Entonces el segundo punto para pasar de la sequía a la abundancia es que no podemos hacer lo mismo que hacen los demás. Fíjense lo que allí dice: mientras se fue a comer y a beber Acab, el rey de Israel, el hombre que debía estar en mayor preocupación por la nación que estaba a su cargo y sentir el dolor que ellos estaban experimentando, el hambre y la necesidad que ellos sentían, no, él se fue a comer y a beber. ¿Pero qué hizo Elías? ¿Fue a comer y beber también? No, fue a la cumbre del Carmelo a orar y humillarse delante de Dios. Entonces, el segundo punto es ese: no podemos imitar lo que el mundo hace. Y mire que en estos momentos que estamos viviendo, qué fácil es imitar lo que el mundo hace. Ya dije, repetimos lo que el mundo repite. Nos desanimamos como el mundo se desanima. Nos tiramos a la frustración, nos dejamos cobijar por la frustración como el mundo lo hace. Y seguimos la conducta que el mundo hace. Y en su matrimonio, lo que hizo su tía, usted también lo hace, que es separarse. Y lo que hizo su primo, que fue a abandonar su hogar, eso también lo hace usted. Y cuando venía esta situación que las personas estaban yendo de sus países para ir a buscar mejoras, lo hacían imitando al sobrino, imitando al primo, imitando al otro familiar que lo hizo. Mientras usted y yo corramos a la par del mundo, entonces no corremos a la par de Dios, porque ninguno puede servir a dos señores. No podemos estar de acuerdo con dos. Nosotros tenemos que estar de acuerdo es con el Señor e imitar su conducta. El Señor, cuando se encontraba en un momento crucial, no se iba a un cuarto a llorar. Después que lo insultaban los fariseos y después que lo amenazaban de muerte y después que se levantaban en su contra las personas que él les había servido, no iba y se encerraba en casa y no quería volver a predicar y decía que su padre lo había abandonado, sino más bien seguía diciendo: mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y lo expulsaban de una ciudad, como sucedió en la tierra de los Gadarenos, cuando le dijeron que se fuese de sus contornos. Él no se fue en una depresión, sino que le dijo al que había sido atormentado por los demonios: quédate aquí, proclama grandes cosas el Señor ha hecho contigo y nosotros nos vamos a otra tierra a predicar. Eso hace un hombre de Dios. No sigue los lineamientos del mundo ni hace lo que los demás hacen. Entonces el mundo hace algo y usted lo imita, y otras personas vienen y le aconsejan con su conducta qué es lo que debe hacer. Y bueno, esa esposa no te habla, tú no le hablas. Ella se puso fuerte conmigo y yo la dejé durante un tiempo. Y le dije que nos teníamos que dar un tiempo para ver qué iba a pasar con los otros. Y usted va y sigue esa fórmula. Usted va rumbo al fracaso, usted va rumbo a que su vida cada día se agriete más y no piense que los ríos de agua viva de la presencia de Dios usted lo va a sentir. Eso no va a ocurrir porque usted está imitando lo que los demás hacen. Usted está siguiendo los pasos, está siguiendo la cartilla que Satanás ha repetido vez tras vez. Entonces por eso se sigue repitiendo el mismo resultado: los divorcios, las separaciones, las destrucciones en la familia, las separaciones. Eso ocurre cuando seguimos la fórmula que los demás siguen. Pero ¿será que usted se atreve a seguir la fórmula del Señor?
El Señor, cuando estaba en los momentos de más agonía o tenía que tomar las decisiones más serias en todo lo que le rodeaba, y todo lo que él hacía era serio, pero cuando me refiero a las decisiones más serias, eran las más trascendentales, entiéndame el término, entonces él subía a orar aparte. Inclusive después de despedir a una multitud que había presenciado un milagro glorioso, como de apenas unos pocos panes y unos pocos peces habían sido alimentados, entonces él los despidió, mandó a los discípulos cruzar a la otra ribera y él se fue al monte a orar. Él se fue a un lugar aparte a orar. Lo mismo ocurrió en el Getsemaní, lo mismo ocurrió en el monte de la Transfiguración, lo mismo ocurrió cuando iba a seleccionar a los apóstoles de en medio de los discípulos. Es que el Señor nos ha dado ejemplo que en los momentos más trascendentales de nuestra vida no se encierre en un cuarto a llorar, no se encierre en un armario, no se encierre en sí mismo, no vaya a lamentarse y a echarse a morir por lo que está viviendo. Usted levántese y vaya a la presencia de Dios. Yo me debo levantar e ir a la presencia de Dios. Entonces pasaré de la sequía a la abundancia. Y dice allí un tercer punto, dice que él se postró sobre sus rodillas y colocó su rostro sobre sus rodillas. Eso que dice allí es algo impactante, porque no solamente se arrodilló, sino que realmente se postró. Él estaba expresando externamente lo que internamente sentía. Y era humillarse ante su Dios. Y cuando esto pasa, entonces este tercer punto nos dice que para pasar de la sequía a la abundancia, debo humillarme delante de mi Dios. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y se apartaren de sus malos caminos, y oraren, yo oiré desde los cielos, y perdonaré su pecado, y sanaré su tierra.